aprender a soltar la palabra proféticamente. Declare vida, declare cambios, declare, primero en su propia vida, ¿no? Yo oro mucho por mí en el sentido de poder estar a la altura de lo que Dios quiere. Entonces yo siempre declaro, Señor, se me va el enojo y viene el gozo. Diga conmigo, se me va el enojo y viene el gozo. Se me va la angustia, se me va la tristeza. Usted tiene que aprender a hablar así, pero hable, no es con la mente. Algunos dicen, bueno, no, hay que soltar la palabra. ¿Sí? Porque el mundo espiritual está ahí y si no te escucha, no te va a obedecer. Entonces aprenda, cuando nosotros cantamos, cuando oramos por la gente, tenemos que soltar la palabra. Jesús, por favor, esto tiene que aprender, tiene que hacerlo. Jesús le dijo el centurión le dijo a Jesús, solo di la palabra y mi siervo se sanará. Entonces por eso tenemos que soltar la palabra, amén. Suéltela, lo que sí, el Espíritu necesita que usted suelte la palabra, porque a través de la palabra fluye el Espíritu. La palabra que sale de nuestra boca tiene mucho más poder de lo que usted se imagina. Todavía eso no lo hemos entendido y ya vamos a hablar de ese tema. Pero muchas de las cosas en el mundo espiritual se hacían antes por la palabra. La Biblia dice que Dios hizo todas las cosas por medio de la palabra. Y muchas cosas se manejaban por la palabra. Usted sabe que antes, en el mundo espiritual, no se engendraba. Hoy cuando se quiere engendrar un hijo, es a través de las relaciones íntimas que puedan tener una pareja o matrimonio. Pero antes se engendraba por medio de la palabra. Antes. Y ahora en Cristo los hijos espirituales se engendran por la palabra. Así dice Pablo, ustedes fueron engendrados por la palabra, por mi palabra. Entonces, es una muestra del poder que tiene la palabra. Por eso a veces nosotros usamos mal la palabra. La usamos para maldecirnos, la usamos para hacernos mal o para maldecir a alguien, pero porque no dimensionamos, más nosotros los hijos de Dios, no dimensionamos el poder que hay en la palabra. Amén. Entonces usted tiene que aprender a controlar su boca primero, para no usar su boca para maldecir. Es más, ¿sabe qué dijo Jesús? Que nosotros vamos a dar cuenta por cada palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. A veces usamos las palabras para cosas superfluas y vanas que no tienen ningún sentido. Ahora, en Cristo, los hijos de Dios, tenemos la vida espiritual, ha cambiado en nosotros, y el Espíritu fluye a través de la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Fluye a través de la palabra. Por eso Jesús dice en la Biblia que cuando a Jesús lo maldecían, Él no los maldecía, porque si Él los llegaba a maldecir iban a quedar secos en el momento, morían. Porque el poder que había en Cristo era muy fuerte. Entonces Jesús jamás usó sus palabras indebidamente. Siempre se cuidaba mucho en las palabras. Cuando Jesús maldijo a una higuera, la maldijo y se fueron. Y cuando volvió, la higuera estaba seca, estaba muerta. Entonces él se da cuenta del poder. Por eso Jesús jamás maldecía a nadie, aunque a él lo maldecían. Jesús los bendecía. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra boca es para bendecir, es para soltar palabras, es para transformar cosas. Tenemos que entender eso. Usted mismo
tiene que hablarse a sí mismo, tiene que aprender a ministrarse así. Yo me ministro a mí mismo, me hablo, me empiezo a soltar palabra, así como oro por otras personas, pero también me autoministro. Y cuando yo me siento, a lo mejor no me siento bien, estoy sin fuerza, enseguida empiezo a orar: Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro tu palabra dice que tú me das fuerza, que tú me levantas. Empiezo a profetizar sobre mi propia vida. Amén. Profetizamos sobre otro, profetizamos sobre nuestra casa, profetizamos sobre nuestros hijos. Amén. Suelte la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando nosotros oramos, profetizamos, estamos diciendo cosas. Cuando oramos, cuando alabamos a Dios, cuando adoramos, estamos soltando palabras, amén, al aire, que son muy importantes. Algunos no saben lo que están haciendo. Bueno, pero ojalá en algún momento lo podamos entender. Algunos, otros ya entienden. Pero hay algunos que, bueno, cantan por cantar, que, bueno, pero tiene que llegar el momento que entendamos el poder que hay en nuestras palabras. Nunca decirle a tu hermano: cuida tus palabras, decirle: cuida tus palabras. Amén, cuide mucho. No declare muerte, no declare fracaso, no declare que le va a ir mal. No maldiga. En el nombre de Jesús, comience a profetizar. Amén. Suelte palabra. Deje que el Espíritu fluya a través de las palabras. La Biblia dice, habla de la espada del Espíritu, y la espada sale de la boca. El Espíritu fluye a través de la palabra como una espada. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Amén. ¿Alguna vez usted ha llevado a curar de palabra? ¿Ha visto que hay gente que cura? ¿Han escuchado eso? Ay, la doña cura de palabra, dicen. Bueno, sí, por eso le digo, nada más que esa gente, escuche, todo el mundo espiritual usa la palabra, aún los brujos, curanderos, hechiceros, umbandistas, ellos usan la palabra. Bueno, ¿cuánto más nosotros los hijos de Dios? Bueno, antes de compartir la palabra, quería recordarles que el día 28 y 29 tenemos la escuela de profetas. Por favor, hermanos, los que han estado haciendo la escuela, anótense, yo les animo a que sigan. Los que no han hecho la escuela y quieren empezar, pueden empezar. Va a estar el profeta Gastón Fidelivo, van a ser días de mucha bendición. Así que anótese. El costo ahora es mínimo porque ya no es dinero, pero es una inversión que nos hace bien a nosotros. Amén. Es para usted, no es por nosotros, es para usted. Nosotros no ganamos nada. Al contrario, tenemos que andar un montón. No ganamos, no se gana. Esto es simplemente para invertir. Todo es inversión. El día, ¿cuándo era el de los jóvenes? 11 y 12 de noviembre va a ser el Congreso de Jóvenes. Ya está confirmado el profeta Daniel Saley. Estamos viendo para que venga alguien más porque ha habido algunos problemitas con otros invitados, pero no importa. Estamos viendo para poder organizar, pero también van a ser días 11 y 12, va a ser el Congreso de Jóvenes que queremos hacer aquí en la iglesia. Amén. Y había algo más. Y otra cosita, el domingo que viene, como el Día de la Madre, a la mañana no va a haber reunión. Amén. Vamos a hacer a la noche nada más. Digo por si alguno de los que estamos acá quieren venir a la noche. Amén, hermanos. Entonces, y el próximo domingo empezamos 20 horas la reunión. Ya a la mañana, y el otro ya sería a las 10 y a las 20. Pero el próximo no hay reunión a la mañana, sino que va a haber a la noche a las 20 horas. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3.
versículo 14. Al final lo hemos mandado para allá, igual hacen ruido. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Allá tiene ya un hermoso salón los chicos. Amén. Bueno, dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios, dice esto. Está hablando de Cristo. Yo conozco tus obras. Aquí el Señor le está hablando a la iglesia, al ángel de la iglesia, es decir, al pastor, al que va a... Diga conmigo, el pastor es un ángel. Bueno. ¿Por qué no ha dicho eso, hermano? A ver. Bueno, pero es que es así dice la Biblia. Que angelito. Amén. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso habla Dios, ¿eh? O sea que al tibio, al que practica la tibieza espiritual, Dios es medio fuerte, pero ya después le voy a explicar. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que en realidad tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. Decirle a tu hermano, ¿vas a oír hoy? Oramos. Ore conmigo un minutito, cierre sus ojos y confíe en la palabra. Y la palabra dice que el Señor está aquí con nosotros y que el Espíritu Santo se mueve dentro de cada uno de nosotros. Los ángeles de Dios rodean la casa de Dios, como dice la palabra, donde están los hijos. Oramos, siéntase hijo en esta noche, porque así como que usted es hijo, Dios, el Padre le va a hablar, lo va a bendecir, lo va a ayudar, le va a enseñar. Señor, abrimos nuestro corazón a tu palabra, amamos tu palabra, la necesitamos. Por tu palabra cambian todas las cosas. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Y declaro y creo que hoy va a entrar dentro mío, Señor, como una poderosa semilla que va a producir muchos frutos en mi vida. Que esta palabra marque un antes y un después para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Quiero decir esto a modo de introducción. Cuando nosotros los cristianos, hijos de Dios, todos los que estamos aquí, Dios tiene propósitos, Dios tiene planes con nuestra vida, no solamente para mejorar la calidad de tu vida, sino porque Dios también quiere usarte para otras cosas. Dios quiere usarte para su reino, Dios quiere usarte para su obra.
Amén. Esos son propósitos que Dios tiene. No nos miremos a nosotros mismos ni nuestro pequeño círculo, sino que Dios quiere usarnos para cosas mayores. Yo sé que es así. Cuando nosotros no estamos a la altura de las circunstancias, cuando no crecemos, cuando no avanzamos en lo personal, no mejoramos espiritualmente, nosotros podemos afectar muchas cosas. Quiero que de esto sea consciente usted. Escuche lo que le voy a decir y se lo voy a repetir. Cuando nosotros no estamos a la altura de las circunstancias, no crecemos, no nos desarrollamos, no adquirimos todo lo que Dios nos quiere dar, porque Dios quiere hacer algo importante conmigo, con su vida, con cada uno de nosotros. Vamos a afectar muchas cosas. Amén. No es que si yo no respondo, o si yo no crezco, o si yo no estoy a la altura, no es que no pasa nada, pasa muchas cosas. Primero, yo puedo afectar la tierra, porque aunque usted, no sé si usted lo tiene claro ahora, Dios tiene un propósito con usted para la tierra, para afectar la tierra. La Biblia dice que Dios está esperando la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, está esperando que nosotros nos manifestemos, que nosotros los bendigamos, que salgamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, pero si yo no me manifiesto, voy a afectar la tierra. Amén. Porque hay cosas que no van a ser hechas. Algunos dicen, bueno, si vos no lo haces, lo va a hacer otro, Dios va a levantar a otro. ¿Sabe, hermano? Yo le voy a decir una cosa, es muy difícil que Dios levante a alguien que te suplante. Muy difícil. Puede hacerlo, pero a Dios le lleva muchísimo tiempo. Amén. Hay personas a las que Dios ya les ha enseñado cosas y ha invertido tiempo. Y si yo no cumplo y decido no seguir o me estanco, usted sabe el tiempo que le lleva a Dios formar a otra persona para que alcance su estatura. Entonces podemos dejar un agujero muy grande, podemos dejar cosas inconclusas. Vamos a afectar. También vamos a afectar el reino de Dios, es decir, el desempeño. El reino de Dios quiere crecer en esta tierra. Cristo, por ejemplo, vino para extender el reino y nosotros también. Nosotros llevamos el reino. Amén. Tenemos que predicar el reino y establecerlo. Que el reino de Dios se vaya estableciendo en la tierra. Si yo no estoy a la altura, si yo me retraso demasiado, voy a afectar el reino también. Amén. Porque va a ser difícil conseguir a alguien que te suplante. Ojalá, yo digo, Señor, si yo no hago lo que tengo que hacer, ojalá haya alguien que lo haga. Y Dios me dice es que no hay. No voy a poder, no hay tiempo. Amén. Yo sé que yo también tengo un propósito más arriba todavía. No he llegado a mi propósito, no hemos llegado. Y sé que si yo no crezco a la altura que Dios quiere, yo me estanco. El Señor me dice, ¿quién va a hacer lo que vos tienes que hacer? Amén. O sea, no es que yo puedo decir, no, Señor, no cuentes conmigo. Y no, porque usted y yo fuimos llamados con un propósito. Si no elevamos nuestro nivel, si no estamos a la altura, vamos a afectar muchas cosas. Vamos a afectar la iglesia, porque la iglesia también necesita de usted. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Algunos piensan que pueden escabullirse, algunos piensan que pueden no estar. No, hermano, la iglesia necesita de usted. Y cuando un cristiano no crece y no está a la altura, la iglesia sufre. La iglesia sigue, sí va a seguir,
pero no va a ser lo mismo sin mí. Es decir que algunos han dicho, en el reino de Dios nadie es imprescindible. ¿Y sabe qué digo yo, hermano? A mí me parece que no. A mí me parece que sí somos imprescindibles. Y que cuando nosotros no cumplimos con nuestra función, hay un agujero, dejamos un agujero muy grande, dejamos cosas inconclusas. Hay cosas que, es más, hay cosas que no se van a hacer. Amén. Quiero que le quede claro eso. Afectamos la tierra, afectamos el reino de Dios, afectamos la iglesia, pero el principal afectado voy a ser yo. Ahora quiero que, porque no es que al no cumplir, bueno, algunos dicen, bueno, la iglesia que se arregle, Santiago que se arregle. No, es que cuando yo no cumplo, no llego a la altura que Dios quiere, no voy creciendo, no me desarrollo como Dios quiere, el principal afectado voy a ser yo. Amén. Usted va a ser el principal afectado, usted y yo. Si yo hablo de mí, si yo no me desarrollo, hermano, no voy creciendo. A ver, si yo no me hubiera desarrollado, yo no sé qué clase de hombre hubiera sido. Por haber crecido, obviamente me falta seguir creciendo, pero por haber crecido lo que crecí, yo he sido bendecido. Hay cosas que he logrado. Amén. Y hay cosas que Dios me va a entregar también, me va a dar, porque he crecido. Y sé que el enemigo no me puede tocar justamente por mi crecimiento. Si yo no hubiera crecido, yo estoy seguro que el enemigo me hubiera puesto la mano encima. No sé qué hubiera pasado conmigo. Amén. Pero por cuanto la persona va creciendo, va al ritmo de Dios, no se entretiene, no juega con las cosas de Dios, va creciendo. Amén. Cuando la persona va creciendo, la bendición lo sigue y lo bendice en todas las áreas. Y el enemigo no lo va a tocar así nomás. Por eso cuando un cristiano no crece, no se desarrolla, se estanca, se pone tibio, es peligroso, porque va a afectar muchas cosas, pero también va a ser afectada su propia vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me ha entendido esto? ¿Por qué digo esto? Porque el gran problema hoy de la iglesia, no, de muchos, o de una gran parte de los cristianos, vamos a poner, es la tibieza espiritual, la tibieza. Gente, cuando nosotros hablamos de la iglesia de Laodicea, que es los versículos que leímos, estamos hablando de la iglesia de este tiempo. Porque esa iglesia de Laodicea representa la iglesia de la última hora. Representa una iglesia que antes de entrar en un despertar, un avivamiento, va a entrar en un declive, en una tibieza, donde Dios le va a hablar porque Dios le está hablando a esta iglesia para sacudirla. Porque la iglesia entró en un terreno de tibieza espiritual. Cuando hablamos de tibieza espiritual, nos estamos refiriendo a personas que se han estancado, que mezclan todas las cosas, que no se quieren consagrar totalmente a lo de Dios, pero tampoco quieren dejarlo de Dios. El gran problema ahí de lo que yo veo es la mezcla que hay en los cristianos. Mire, usted sabe que hay dos estrategias que usa el enemigo. El relativismo es una corriente de pensamiento. ¿Qué significa el relativismo? Si es un pensamiento que le quieren meter a la gente de que todo es relativo, o sea que no hay nada absoluto, sino que todas las cosas son según cómo las veas.
Bueno, por eso hoy tenemos, por ejemplo, la autopercepción. Si yo quiero, me autopercibo una mujer. Bueno, pero no soy una... Bueno, pero eso vos me ves así, pero yo me veo una mujer. Yo no, perdón. Hoy, en todos los medios, usted va a escuchar el mensaje este del relativismo, de que no hay una verdad, sino que hay varias verdades. Entonces, él tiene su verdad, yo tengo la mía, la hermana tiene la suya, y no hay un parámetro absoluto, amén, del que nosotros nos podamos llevar. Es peligrosísimo. Entonces hemos entrado hoy, el enemigo ha metido ese pensamiento. Todo es relativo. Vos dice, ¿sabe que en el libro de Jueces dice la Biblia que el pueblo de Israel, ¿sabe dónde terminó? En una cueva, metidos, muertos de miedo, en la miseria. ¿Sabe por qué? Porque dice que cada uno hacía lo que bien les parecía. Cada uno tenía su forma de ver las cosas. Amén. Y usted tiene que entender que no hay muchas formas de ver, hay una sola. Cuando Jesús estuvo delante de Herodes, Herodes le dijo, ¿y qué es la verdad? Y Jesús le dijo, yo soy la verdad. Yo, hay una sola verdad. Si usted a mí me quiere empezar a enredar con algunos pensamientos medio raros, no va a poder, porque mi vida está basada, ni siquiera yo escucho a mi corazón, yo escucho la palabra, porque la palabra es la verdad, el Espíritu es la verdad. Si nosotros empezamos a relativizar todo, vamos a tener problemas, ¿eh? Porque jamás te van a poder decir nada. Jamás te va a decir, mira hermano, me parece que te estás... No, eso le parece a usted, pero no, yo estoy bien. Qué problema. Fíjese, esta iglesia de la Odisea, ellos pensaban que estaban bien. Tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo a ti, le dice el Señor, que tú eres pobre, miserable, desventurado, desnudo. Esa era la percepción. A veces la falta de luz hace que nosotros veamos las cosas de manera equivocada. Amén. Otro pensamiento es el sincretismo. El sincretismo es cuando todo es lo mismo, o sea, se mete todo en una misma bolsa. Se permite todo. Amén. Se puede mezclar pensamientos de aquí, pensamientos de allá, y armamos una cosa que, bueno, esos son los pensamientos hoy de las nuevas religiones. Las nuevas religiones, mire, yo el otro día iba conversábamos con una compañera de trabajo. Ella le gusta hablar conmigo, pero tiene esa cosa que... Entonces hablamos, una profesora tiene un mambo en la cabeza. O sea, ella cree en Jesús, pero también cree en Mahoma, pero también cree en la reencarnación, pero tiene metido ahí un montón de cosas. Como que todo es lo mismo. ¿Me está entendiendo? Como que no hay ninguna diferencia de nada, como que las cosas, bueno, ese es un peligro y tenemos que tener cuidado que no se nos meta en nosotros, porque nosotros tenemos que tener una línea de pensamiento. Tenemos que entender que la palabra de Dios es absoluta. Porque si no, el problema es que nosotros vamos a empezar a entrar sin darnos cuenta también en la tibieza espiritual. Porque el enemigo te va a empezar a decir, no, pero vos puedes permitir esto, no pasa nada. No, es que ellos lo ven mal, pero no está tan mal. Está mal, pero no tan mal.
No sé si has escuchado esa frase. Y ahí es cuando el enemigo comienza a caer en la tibieza espiritual. Porque ya no ha perdido esa... Ya no es ese cristiano radical que se cuidaba. Amén. Que se consagraba, que sabía que había cosas que no debía tocar, que no debía hacer. Entonces de a poquito la tibieza se va metiendo en la vida del cristiano y va bajando los niveles espirituales. ¿Sabe usted cómo la iglesia... A ver, ojo, yo no es que estoy en contra, sino esto es información lo que le doy, ¿no? Pero ¿qué pasó con la iglesia católica? La iglesia católica, escuchen, la iglesia cristiana cuando empezó era una iglesia muy fuerte. Y voy a decirle esto, cuando la iglesia es fuerte, cuando la iglesia está consagrada, cuando la iglesia camina bajo los principios de Dios, es una iglesia que no puede ser derrotada. Amén. Cuando la iglesia es caliente, diga conmigo, caliente, está en el fuego del Espíritu, la iglesia no puede ser derrotada. No hay manera que el enemigo le pueda entrar por ningún lado. Es más, yo le voy a decir una cosa, el enemigo no quiere enfrentar a una iglesia que está en el fuego del Espíritu. No quiere enfrentar a cristianos que están bien posicionados porque sabe que va a perder. Amén. Entonces, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Llevarlos a la tibieza. No llevarlos a ser fríos porque el enemigo sabe que no vamos a dar cuenta. Cuando una iglesia está caliente, está en el fuego de Dios, está consagrada, tiene vida. Para mí una iglesia caliente es una iglesia con vida. Amén. Es una iglesia que el enemigo no puede enfrentar, pero una iglesia tibia, él sí puede enfrentar. Le quiere bajar el nivel a la iglesia. Le quiere bajar el nivel espiritual al cristiano. Él sabe que si usted y yo tenemos un alto nivel espiritual, no nos puede vencer. Imposible. Ya le voy a dar un ejemplo. Así empezó la iglesia, caliente, con vida. Y en Roma, la iglesia, escuche, en Roma, aunque la iglesia era tremendamente perseguida, mataban a los cristianos, pero en vez de que los cristianos se hagan menos, se multiplicaban. Los perseguían, los metían en la cárcel, los tiraban a los leones en el circo romano. Pero la iglesia, en vez de asustarse, en vez de retroceder, más crecía. ¿Cuántos dicen amén? Más crecían. Entonces el enemigo dice, no la puedo. ¿Y sabe qué estaba viendo Satanás? Que la iglesia estaba transformando Roma. Porque los romanos eran una sociedad violenta, eran una sociedad muy cruel, muy pagana. Y los cristianos que estaban en el fuego estaban transformando esa sociedad, hermano. El enemigo se dio cuenta. Y dice, bueno, vamos a perseguirlo, vamos a meterlo en la cárcel. No se podía, porque moría uno y se convertían 20. Amén. Estaban hasta la gente de dinero se estaba convirtiendo. Porque era una iglesia caliente. Diga conmigo, caliente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia con vida. Para mí una iglesia caliente es una iglesia con vida. Una iglesia fría es una iglesia muerta. Y una iglesia tibia es una iglesia que Calo ahí a tu hermano a ver cómo está. Amén. Estás caliente, hermano. No.
Amén. No decirle el aire acondicionado, pues estoy frío. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen? Entonces, el enemigo sabe que la intención de él no fue llevarlos a la frialdad, sino a la tibieza. Entonces, ¿qué hizo? En vez de seguir persiguiéndolos, oficializó la iglesia. Dijeron, bueno, hizo ahí todo un estratagema para que la iglesia, esa iglesia se convirtiera en la iglesia de Roma. Y claro, imagínense los cristianos, chochos, ya no los perseguían más. Pero ¿sabe qué, hermano? Se empezaron a meter otras cosas. Ahí aprovechó el enemigo para empezar a meter cuestiones de pecados, cuestiones de vanidad. La iglesia ya no era esa iglesia que oraba. ¿Sabe que la iglesia se metían en las catacumbas, que son como cuevas abajo? Ahí oraban. Pero ahora tenían toda la libertad, pero ya no oraban. Fíjese qué paradójico, ¿no? Que cuando la iglesia la perseguían a muerte, la iglesia, aunque sea bajo la tierra, se metían para orar. Pero cuando ya no los perseguían, se achancharon, se durmieron en los laureles. Empezaron a distraerse con las cosas de Roma. ¿Y sabe qué pasó, hermano? La iglesia se mezcló. Lo que hizo el enemigo es meter la religión romana, pagana, la mezcló con la iglesia cristiana e hizo una cosa deforme. Por eso nosotros tenemos una iglesia, porque los romanos tenían santos. Ellos tenían el santo de la guerra, el santo del trabajo, el santo de los milagros de no sé qué. Bueno, por eso la iglesia católica tiene todo eso. Hizo una mezcla. ¿Y sabe qué logró, hermano? La mató a la iglesia. La mató. La iglesia ya no tenía, ya no los perseguían, sí, todo eso, pero ya no buscaban a Dios. Se dejaron infiltrar y se volvieron una iglesia tibia. Amén. Y dejaron de ser efectiva, dejaron de ser de bendición. Cuando una iglesia, un cristiano se vuelve frío, no bendice a nadie. Y cuando estás tibio, uno que otro. Hermano, yo veo que hay muchos cristianos tibios. Aquí no. Amén. Que no entienden lo que es en realidad, que algunos creen que están como la iglesia de la Odisea. Ellos creían que estaban bien, pero ¿sabe por qué? Porque esa iglesia también era una iglesia de dinero, era una iglesia que nadie la perseguía, y entonces la iglesia se distraía con otras cosas. El enemigo usa esa táctica. El enemigo no quiere enfrentar porque sabe que va a perder a una iglesia. ¿Sabe cuándo va a enfrentar el enemigo a la iglesia o al cristiano? Cuando lo vea tibio o cuando lo vea frío. Pero si el cristiano está en el espíritu, está con vida, difícil que lo enfrente. Sabe que va a perder. ¿Cuántos dicen amén? Sabe que va a perder. Mire, le voy a dar otro ejemplo. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que venían cuando venían con Dios, venían entrando a la tierra prometida. Y dice que venían con tanta fuerza, con tanto poder, que escuche, que dice que las naciones de la tierra le temblaban cuando sabían que Israel estaba viniendo. Le tenían terror. Amén. Porque sabían que el pueblo los iba a vencer. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba bien. El pueblo de Dios estaba bien con Dios. Entonces Dios les daba la victoria aquí, le daba la victoria allá. No había manera que estos hermanos, este pueblo sea derrotado. Cuando la iglesia está bien, cuando la iglesia está con vida, cuando la iglesia está crecida, no hay enemigo que la pueda enfrentar. No hay enemigo que pueda enfrentar a los cristianos cuando Dios va con ellos. Amén. Cuando el rey de Siria se entera que venía el pueblo de Israel, dice: aquí estamos perdidos, vamos a hacer algo.
Entonces lo contratan, el rey Barak lo contrata a Balaam. Balaam era un pseudo profeta devenido en brujo. Él tenía poderes espirituales que se los había dado Dios en algún momento, pero él, de ser profeta, pasó a ser un brujo. ¿Por qué se hizo brujo? Por la plata. Entonces el rey lo contrata a Balaam y le dice: Balaam, ahí viene el pueblo de Israel, yo quiero que les largues unas maldiciones para que los podamos derrotar. Y bueno, Balaam, bueno, y Balaam se puso en la montaña, dice ahí, y vio el pueblo de Israel. Y dice que cuando Balaam lo quería maldecir al pueblo de Dios, no podía. Y en vez de maldecirlo, dice que los terminaba bendiciendo. Amén. Y dice que el rey le dice: che, pero yo te estoy pagando para que los maldiga, no para que los bendiga. Es que no puedo. Porque lo que Dios ha bendecido no se puede maldecir. Lo que está bajo la mano de Dios no se puede maldecir. ¿Cuántos dicen amén? No se puede. Pero entonces Balaam le dice: mira, tengo un plan. Te aconsejo que no los vayas a enfrentar. No mandes al ejército porque vas a perder. Pero tengo un plan. Vamos a meterle las mujeres cananeas o filisteas. No sé, decirle a tu hermano: cuidado con las filisteas. Amén. ¿Cuánto? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a meterle esas mujeres. Se ve que eran lindas y los hombres no se van a resistir. Van a caer en pecado y se va a hacer una grieta entre Dios y el pueblo y su pueblo. Mire la astucia. Entonces, ¿por dónde le entró el enemigo? Por el lado del deseo, por el lado de lo carnal. ¿Y sabe qué, hermano? Le dio resultado. Entonces, ¿sabe qué me doy cuenta? Que nosotros, los cristianos, somos muy buenos para pelear con el diablo, pero somos muy malos para resistir los deseos. ¿Cuántos dicen amén? Usted le dice: hermano, órele al diablo. Empieza a dar el pobre al diablo. Muy bueno para reprender al diablo cuando hacen guerra. Yo escucho a algunos, pero muy malos para resistir los deseos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa es la estrategia del enemigo. Es por eso que Dios lo que no quería es que se mezclen. Porque esas mujeres, al meterse en la vida de ellos, del pueblo, lo que iban a entrar, iba a suceder que iban a empezar a socavar los principios del pueblo de Dios. Y ellos iban a empezar a aflojar, iban a empezar a permitir. De hecho, el pueblo de Israel hizo cosas tremendas. Hasta tenían otros dioses, permitieron la entrada de otros dioses en su vida. No se puede. Dejaron de ser ese pueblo consagrado, dejaron de ser ese pueblo que andaba en los principios de Dios absolutos, para convertirse en un pueblo tibio, en un pueblo que por ahí obedece a Dios. Mire, hermano, los judíos son el ejemplo más patético de un pueblo tibio. Porque por un lado ellos sí quieren a Dios, pero por el otro lado hacen lo que quieren. Y ese es el problema de muchos cristianos. Vienen, buscan a Dios, no se quieren desligar de Dios, no se animan a cortar, algunos no se animan a cortar, pero tampoco se quieren consagrar. Tampoco quieren un crecimiento espiritual muy fuerte. Tampoco quieren profundizar en las cosas de Dios. Yo me tengo que dar cuenta si mi vida cristiana está tibia,
Si no me doy cuenta por lo espiritual, porque yo me tengo que dar cuenta, hermano, si a mí me cuesta orar, si a mí me cuesta estar en la presencia de Dios, si ando muy flojo en la fe, si me desanimo muy rápido, si soy una persona que no tengo control de mi carácter, bueno, eso significa que estoy tibio, que estoy guarda, porque la tibieza va llevando a la frialdad, hasta que un cristiano se hace totalmente tibio, totalmente frío. Por eso Dios dice: yo no quiero que seas ni frío, más vale que seas frío o caliente, pero no seas tibio, porque te vomitaré de mi boca. No quiero la gente tibia. No quiero gente tibia. No quiero gente que juegue a dos puntas. No quiero gente que se conforme con una mediocridad espiritual. No quiero cristianos que estén jugando con el pecado. Está bien, puedo luchar, estoy peleando, pero Dios no quiere que eso se convierta en mi estilo de vida. Yo he visto cristianos que han muerto tibios, toda su vida han sido tibios. Nunca se enfriaron del todo, pero nunca llegaron a una vida espiritual importante. Siempre jugando a dos puntas, siempre mirando cosas que no debían mirar, pero después venían a la iglesia. Es más, la vida tibia se puede ir acentuando en la vida de un cristiano y se convierte en su estilo de vida. ¿Sabe qué pasa con el cristiano tibio? Quiere todo, pero no quiere pagar un precio. Amén. Y yo sé que para Jesús ahí primero le empieza dando a la iglesia, pero después le dice: mire, le dice: yo les daré la corona de vida, ustedes se van a sentar conmigo, yo les voy a dar de todo. Amén. Pero ojo, así como van, no. Una iglesia que los cristianos que han entrado en esa tibieza espiritual, es muy peligroso, hermano, porque primero no podemos cumplir propósito. La iglesia no puede avanzar cuando hay cristianos que están en tibieza espiritual. Tienen que tomar la decisión. Cuando Dios le dice: o sos tibio o sos caliente, elegí de una vez. Pero no estés... Mire, la tibieza espiritual habla de cristianos hipócritas, falsos, que muestran una cosa pero en realidad son otra, y que al final se engañan a sí mismos, porque si yo vendo humo, lo que va a suceder en realidad es que yo no voy a lograr nada yo. Amén. El cristiano tibio se ha estancado, se ha conformado, es muy conformista. ¿Cuántos dicen amén? Decirle a tu hermano: no te conformes, hermano. No te conformes hasta que no sientas la presencia de Dios, hasta que no veas cómo Dios te usa, hasta que Dios no te use para hacer milagros, hasta que Dios no sientas que Dios te está hablando, hasta que no sientas que los dones se están activando, hasta que no sientas que Dios está usando tu vida. No te conformes, amén. No te quedes, no te estanques, aleluya. Yo no sé cómo estará usted, pero avance. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que el cristiano tibio, ¿sabe qué dijo en un momento el apóstol Pablo? Dice: yo tengo miedo de haber trabajado en vano con ustedes. ¿Sabe lo que sucede con un cristiano que no crece? Es que va a hacer toda la inversión de Dios, todo el trabajo lo va a transformar en nada. Al final gasté tiempo en nada. Hace unos años, me acuerdo que fuimos a un congreso con mi esposa, y a mí la profeta Verónica me venía diciendo hace rato: vos sos un apóstol, vos tenés que crecer. Y yo estaba con que quería ser pastorcito,
Amén. Y el pastor con la cuchara haciendo cosas, y ella me decía, deja la cuchara. Pueden hacerlo, vos tienes que crecer, la iglesia necesita que vos crezcas, el reino necesita que vos. Y me venía traca, y yo, amén. Eso habla de la tibieza, me quería estancar. Y sabe que un día me dice, venga Pablo, vamos a orar por usted. Y cuando me hizo pasar, hermano, primero agarró un vaso de agua y me tiró en la cara. Amén. Y de parte de Dios me habló y me dice, hasta vos no sabes todo lo que yo he invertido en vos. No es justo que no quieras crecer. Tienes que crecer. Yo necesito que crezcas. Y me agarró, ¡pum! Me metió una piña en el estómago. ¿Vas a entender o no? Amén. Bueno, a algunos les parecerá medio fuerte, pero a veces Dios, hermano, prefiero que Dios haga eso y no que me venga con un trato fuerte. Es más, Dios aquí a la iglesia de Laodicea le dice, más vale que te arrepientas, porque si no vendré a ti. Porque yo al que amo, lo castigo y lo disciplino. Si yo no reacciono, a veces Dios, ¿sabe por qué Dios a veces permite cosas en mi vida? Para que no me estanque. Para que no te hagas tibio. Para que no te quedes en esa, para que yo hablo de mí, para que yo no me quede en esa mediocridad espiritual donde todavía no he logrado nada, no he podido hacer nada, ni siquiera Dios me ha usado para nada. Yo no quiero eso, no sé si usted lo quiere. Y Dios por eso le dice, yo creo que esta es una iglesia que Dios la estaba preparando para un trato especial porque Dios iba a despertarla. Amén. Se venía un trato. Pero el problema es la tibieza espiritual en muchos cristianos. Amén. Cuando un cristiano es tibio, escúcheme bien, ¿quiénes son los cristianos tibios? Son aquellos que oyen la palabra pero no la practican. No la practican. Oyen y oyen y oyen y le profetizan y oye y después va y escucha predicaciones en YouTube y sigue, pero al final nunca termina practicando lo que tiene que practicar. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando esos son cristianos tibios. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Que si yo oigo la palabra pero no la practico, cuando vengan los vientos y vengan las lluvias y las tormentas, ¿sabe qué va a pasar con mi casa? Se va a caer. Por eso muchos cristianos están en situaciones penosas. ¿Sabe, hermano? ¿Cuál es la situación penosa de un cristiano? No es lo que le pasa afuera, lo penoso es lo que le pasa adentro. Porque a mí me pueden estar sucediendo muchas cosas afuera, pero yo estar bien para enfrentar mis problemas. Pero ¿sabe cuándo? Yo no me preocupo cuando a un cristiano le pasan cosas afuera. Yo me preocupo cuando al cristiano le están pasando cosas negativas adentro. Cuando el cristiano está sin fe, cuando el cristiano está decaído, cuando el cristiano está resignado, cuando el cristiano está enojado, cuando el cristiano está amargado, cuando el cristiano está incrédulo, cuando el cristiano se está yendo al mundo, se está enredando con las cosas mundanas. Eso sí me preocupa. Pero cuando hay problemas afuera, no importa. Jesús dijo que vamos a tener problemas o no. Jesús dijo que vamos a tener aflicciones o no. ¿Cuántos problemas tuvieron los apóstoles? Tremendo, los perseguían, los corrían de aquí. El apóstol Pablo dice, yo he pasado hambre, he estado en la cárcel, he pasado frío, he pasado de todo. Pero nunca entró la tibieza en mi corazón. Siempre he estado vivo, siempre Cristo adentro, dándome fuego en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo tengo que tomar una decisión. Porque la tibieza hermano, a ver, algún hermano, no a usted no, pero este hermano que está aquí, yo le diría, hermano,
Si no quieres consagrarte al Señor, mejor vete. Quizás algún día te arrepientas de verdad y vuelvas, pero no sigas de la misma manera. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si sos tibio, a Dios no le agrada. Amén. Si yo tengo esa mezcla de cosas adentro, amén. Si yo tengo, hermano, hay mucha gente muchos cristianos que son muy mundanos. Déjense de, bueno, no voy a esos cristianos les digo, no a ustedes. Dije, ya está. Cristianos que se juntan y se ponen a tomar y se ponen a hacer esas estupideces. Por favor, hermano. Lo único que van a lograr es que Dios le causen repugnancia. Porque dice, los vomitaré de mi boca. No pueden estar al lado mío. Pónganse más lejos. No pueden. Cuando se arrepientan, cuando decidan consagrarse, bueno, ahí vamos a hablar de otra manera. Porque el cristiano que juega dos puntas, sabiendo que Dios está ahí cerca, qué peligroso, hermano, qué tema. Amén. Acercarme a Dios sabiendo que estoy así, a media. Y perdone, hoy, y esto que yo hablo es por su bien, porque el cristiano que está tibio, el problema es que no va a alcanzar propósito, no alcanza nada y no está a la altura de las circunstancias. Está bien cuando un cristiano es nuevo, recién está empezando, a ese hay que ayudarlo, que cambie todo, pero cuando ya ha pasado el tiempo, nosotros ya tenemos que tomar la decisión, ¿vamos o no vamos con Cristo? ¿Caminamos o no caminamos con Él? ¿Quiero al Señor o no quiero al Señor? Tengo que tomar la decisión. Y también el problema es que el cristiano tibio encima se enoja con Dios porque dice, Señor, a mí no me va bien, o en esto no estoy bien, o el cristiano que está en la tibieza va a empezar a ser afectado porque Dios se aparta de él. Ese es el problema. Hay un apartamiento de la presencia de Dios tremendo. Y encima le culpa a Dios y se siente fracasado él. Pero es que no tiene la culpa el Señor. Dios quiere estar con nosotros. Pero el problema es que ese estado de tibieza hace que nosotros alejemos la presencia de Dios. Mire, esta iglesia se hizo tan tibia que dice la Biblia que sacó a Jesús de sus vidas. La iglesia, Cristo dice, porque Jesús le dice, yo golpeo la puerta y quiero entrar a tu corazón, quiero entrar a las profundidades. La persona tibia no permite que Dios profundice. Lleva una vida demasiado superficial. Pero ojo, hermano, esto se lo digo por su propio bien, Si usted se toma de Dios, usted abraza al Señor de todo corazón, usted decide dejar para caminar con el Señor, la bendición del Señor va a ser muy grande sobre su vida. Dios lo va a bendecir. Amén. La bendición va a estar como en el pueblo de Israel. Y cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios desciende, cuando su presencia está sobre nosotros, entonces no hay manera de que nos vaya mal. Su bendición va a empezar a trabajar en toda mi casa, en toda mi familia, porque yo he decidido entregarme, consagrarme al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia que está caliente, que está viva, el enemigo no la puede, o un cristiano no lo puede enfrentar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto necesita? Mire, un cristiano tibio es la versión más patética, amén, de una vida cristiana. Por eso hay muchos cristianos que no se convierten, porque ven muchos cristianos que están tibios, que no se han decidido, que andan mal, que están así caídos, pero eso pasa porque no han decidido entregar su vida completamente al Señor. Están que sí y que no. Yo siempre le digo a los hermanos, tírense a la pileta, hay agua.
¿Cuántos dicen amén? Decirle a tu hermano, tírate a la pileta. No estés ahí en la orillita, que sí, que no. Ay, Señor. Entréguese, juéguese, deje lo que tenga que dejar. Conságrese como Dios quiere. Y usted va a ver el tipo de iglesia, el tipo de cristiano que va a ser. Lo que Dios va a ser muy grande en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Primero, escuche, para salir, para que yo entre en esa vida, en ese calor espiritual, primero tengo que reconocer que todo lo bueno viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Este mundo, lo que el mundo tiene no se compara con lo de Dios. Amén. Deje de amar las cosas de este mundo. Téngalas, úselas, pero no se enamore, porque lo de Dios es más grande. ¿Cuántos dicen amén? Cuando lo de Dios, diga, lo de Dios es mejor. Lo de Dios, cuando los cristianos tibios son cristianos que les gustan mucho las cosas de este mundo, y lo de Dios parece que no es tan valioso. Pero yo te voy a decir, hermano, que lo de Dios es inmensamente grande, no tiene comparación. Lo que viene del cielo es mucho más grande y es mucho más poderoso. Por eso Dios dice, no te hagas tesoro en el cielo, en la tierra, hacete tesoros en el cielo, porque allí donde no se corrompe. Diga conmigo, lo de Dios es mejor. No decirle, no lo cambies. El enemigo te va a querer robar. ¿Sabe cómo te roba el enemigo? Te lo cambia. Te lo cambia. Te dice, dame esto, y te da otra cosa que no vale nada. Amén. Decirle a tu hermano, no seas ingenuo. No seas ingenuo, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo de Dios vale más. Diga, lo de Dios vale más. Lo de Dios es precioso. Cristo, lo de Cristo es hasta que lo entiendas. ¿Cuántos dicen amén? Lo de Dios es más grande. Diga, lo de Dios es más grande. Es mejor. Algún día lo tengo que entender. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estar con el Señor es mejor que andar en el mundo. Estar con el Señor es mejor. Buscar llenarse de su espíritu es mejor. Te lo digo por experiencia. Es mejor que andar haciendo cosas. Lo de Dios es mejor que aquellas cosas que te roban el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dijo, todo lo he perdido y todo lo tengo por basura. Lo que antes para mí era importante, dice Pablo, ahora es basura. Ahora ya no lo quiero. Esto es lo que me interesa a mí. Pregúntele a Pablo si se arrepintió. El tesoro, lo que Pablo tenía era de un valor incalculable. Lo que ese hombre bendijo era tremendo. Segundo, acepte que usted necesita de Dios. Diga, necesito de Dios. Algunos cristianos parece que no necesitan de Dios. El que necesita de Dios ora todos los días, busca al Señor. No hay un día que no se arrodille y diga, Señor, lléname con tu espíritu, fortaléceme, sin ti no puedo. ¿Sabe qué dijo el Señor de María? Cuando Jesús vino y todos se estaban haciendo, María vino y se sentó a los pies de Cristo a escucharlo. Y todos la criticaban. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa necesaria. Y María la hizo. Es que María se dio cuenta que su necesidad primera es Cristo. Hasta que yo no me dé cuenta de eso, voy a ser un cristiano tibio. Ay, necesito vacaciones. O necesito... No, hermano, usted necesita a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito más de Dios. No sé si necesito esto o aquello, pero necesito más del Señor. Necesitas más de su Espíritu. Necesitas que te hable. Necesitas sentir su poder. Necesitas sentir su mano. Si eso pasa, todo lo demás
pasa a ser irrelevante. Si está, está, y si no está, bueno, no hay problema. Pero usted, y se lo digo, usted y yo necesitamos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, no hay nada más valioso que las cosas de Dios. Diga, no hay nada más importante. Segundo, necesito de Dios. Diga, necesito de Dios. Tercero, evalúe su condición espiritual, hermano. Por favor, mírese espiritualmente cómo está usted. Mire su nivel espiritual. Algunos cristianos no se... Decirle a tu hermano, mírate en el espejo espiritual. Algunos no se quieren mirar porque saben cómo... Bueno, de aquí no, de otra iglesia. Pero miren, yo tengo que mirar mi condición espiritual. Tengo que mirar cómo está mi fe. Tengo que ver cómo está mi unción. Tengo que mirar cómo está, si la presencia de Dios está conmigo. Tengo que mirar si tengo fuerza espiritual. Amén. Y no acostumbrarte y asustarte cuando digo, uy, estoy mal espiritualmente. Amén. Pero eso se puede cambiar. Porque cuando una persona no está bien espiritualmente, puede recuperar su nivel espiritual. Si empieza a buscar a Dios. Las personas tibias no están bien espiritualmente, hermano. Amén. La tibieza espiritual nos va a hacer dar cuenta que no estamos bien. El carácter, ¿cómo está tu? Puedes controlar tu carácter, tienes dominio propio, tienes control de vos mismo. Si no te pasan esas cosas, hermano, si no, tienes que darte cuenta y no te acostumbres, no digas, bueno, está bien, yo soy así. No, Dios te ha llamado para tener un nivel espiritual alto. No estés tibio. El tibio no puede predicar, el tibio no puede orar, el tibio no tiene palabra, el tibio no tiene visiones, no tiene revelación. Se está conformando. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, acepte la disciplina de Dios. Cuando Dios te diga, tenés que hacer esto, hijo, para empezar a activar. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Volver a la oración, ponernos a ayunar, ponernos a buscar al Señor, amén. Él te va a corregir. Hay cristianos que no quieren que les digan que están mal espiritualmente. Acepte. ¿Cuántos dicen amén? Hijo, no te veo bien, me parece que está medio flojito. Sí, pastor, sí, muy mal me ve. Amén. Pero es por tu bien. ¿Y qué hago? Bueno, tenés que hacer. Mire, ayer viajé con un hermano de la iglesia, un joven. Y este joven, él se acostumbró, él me contaba, yo estoy muy acostumbrado, dice pastor, a andar solo. Le gusta la soledad. No, le digo. La soledad no es de Dios. Sí, dice, yo me voy de vacaciones solo, dice. Agarro, no, le digo, hijo, no es bíblico. No te acostumbres porque Dios no puede usar a las personas que son solitarias. Cuando una persona está en el espíritu se relaciona, le gusta a la gente, le gusta estar. Y ¿sabe qué, hermano? Él me escuchó. Yo primero pensaba que me había dicho, uy, ¿qué me está hablando? Le digo, ¿y para cuándo la idónea? Amén. Y no sé, no, vamos la esposa. Amén. ¿Cuántos años tiene? 28. No, ya estamos listos. Amén. Amén. Sí, lo que pasa es que yo he sufrido no importa lo que has sufrido antes, Dios tiene algo nuevo para vos. Y que hayas sufrido atrás no significa que Dios no tenga algo bueno para vos para allá adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el hermano se estaba quedando ahí. Vamos, hermano, vamos. Y le empecé a dar versículos. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia. El que encuentra esposa encuentra el bien. Y le empezó a dar con la palabra. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que él me escuchó.
Y le dije, ahora vas a ir, te vas a empezar a incluir en los grupos, te vas a meter, te vas a acercar, Sí, pastor, me dice, así voy a hacer. Gloria a Dios. Ese aceptó la disciplina, porque ese aceptó el consejo, porque si no, es una persona que se va a quedar ahí en la soledad. ¿Cuántos dicen amén? Decirle a tu hermano, no te enojes cuando te digan algo, porque es para tu bien. Decirle, es para tu bien. Decirle, es para tu bien. Es para que no te enfríes. Decirle, para que no, es nada, para que no estés tibio. Dios no nos quiere ni tibios. Dios nos quiere bien caliente. Dios nos quiere lleno de vida. Dios nos quiere lleno de su espíritu. Dios nos quiere andando en el fuego de su espíritu. Dios nos quiere lleno de su presencia. Dios nos quiere con fe, con fuerza, con fortaleza, creyendo en que Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Elegí, hermano. Aleluya. A ver, tocalo a tu hermano, ¿cómo está? Está frío más o menos, dice. Amén. Decirle el aire acondicionado, decirle otra vez, este aire enfría mucho. Bueno, vamos a orar, ¿qué le parece? Póngase de pie. Hermano, por favor, yo le aconsejo, venga aquí adelante, amén, vamos a orar. Sick.